Hola, ¿sabías que puedes obtener ayuda dentro de tu rehabilitación y reincorporación ocupacional cuando presentaste algún accidente de trabajo o enfermedad laboral? Recordemos que un accidente de trabajo es un suceso repentino en el cual la persona puede presentar un accidente dentro del contexto laboral, por ejemplo en la empresa o así sucesivamente. Y la enfermedad laboral es una enfermedad que genera el mismo puesto de trabajo. Em, Como idea principal o la resolución la cual abarca em, este proceso de rehabilitación y reincorporación ocupacional es la resolución 3050, la cual nos habla sobre cuatro fases que debemos tener en cuenta em, para realizar una rehabilitación y reincorporación ocupacional correcta a la persona que la requiere. Entonces, vamos a empezar con la primera fase, la cual nos habla de identificar los casos al ingresar en el programa de rehabilitación y reincorporación ocupacional. Entonces, el objetivo principal es identificar los casos del accidente de trabajo o enfermedad laboral que deben ser incluidos dentro del programa de rehabilitación y garantizar un acceso oportuno en el programa de rehabilitación. Entonces, para este objetivo se enlazan o se abarcan ciertas actividades las cuales tienen que ser vigentes eh, y reconocidas o que presenten los trabajadores. Por ejemplo, si o sea, para que llegue a este proceso, el trabajador debe eh, tener un evento relacionado accidente de trabajo y enfermedad laboral en donde haya tenido una incapacidad temporal eh, y haya presentado una alteración leve, moderada o severa. Y a partir de eso, esto le genere una dificultad eh, dentro de la ejecución de las actividades de forma temporal o permanente. También están los trabajadores que presentan traumatismos con una incapacidad ya sea médica eh, o trabajadores que tengan incapacidades relacionadas con accidente de trabajo y enfermedad laboral. Por último, están los trabajadores que presentan secuelas que son permanentes por lesiones graves a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral que interfieren el desempeño laboral. Ya luego de esto se debe tener en cuenta de que la persona tuvo que haber llenado un formato único en el cual está el FURAT y el FUREL. El FURAT es el formato único de accidente de trabajo y el FUREL es el formato único de enfermedad laboral. Dependiendo de el suceso que haya pasado con la persona, si haya sido el accidente del trabajo, entonces la persona tiene que llenar ese documento mmm, en cuanto a en el mismo tiempo tiene que llenarlo con la persona que esté encargada en seguridad y salud en el trabajo o la persona de la ARL. Bueno, esos fueron como los ítems más importantes para la primera etapa de este proceso de rehabilitación. Ya después se tiene en segunda etapa, la cual es la evaluación del caso. Entonces en esta se va a establecer los diagnósticos específicos, el pronóstico funcional y ocupacional. Con base a esto se orientar el plan de rehabilitación. Entonces, es, en esta etapa se debe realizar como el resumen de la historia clínica y los paraclínicos, mmm, el cargo que desempeñado en la empresa, el tiempo y tiempo y tipo de vinculación laboral del trabajador, el nivel educativo avanzado, ya sea primario, bachillerato, eh, pregrado o posgrado, y responsabilidades económicas.
En esta etapa también se tiene en cuenta eh, el equipo interdisciplinar. Entonces, como que el equipo interdisciplinar debe estar acompañado por un fisioterapia, un terapeuta ocupacional, un médico fisiatra y un psicólogo. Y pues el médico especializado en seguridad y salud en el trabajo. Ya a partir de esta etapa se generan unas actividades las cuales se van a abarcar con el trabajador y pues también con el equipo interdisciplinar, el cual se debe establecer el diagnóstico clínico definido, definir el, diagnos- definir el diagnóstico para conseguir el perfil del funcionamiento y discapacidad, definir las exigencias del desempeño del puesto por el ambiente laboral, definir los factores contextuales, ambientales y personales que puedan favorecer o dificultar, definir las expectativas del desempeño ocupacional de la persona. En esta etapa se tiene en cuenta lo que es el pronóstico funcional. Entonces, para, digamos, realizar esta rehabilitación, se va a hacer una valoración ocupacional que va a ir embarcada o significativa al perfil ocupacional, y el plan funcional, el cual esto nos va a dar como eh, un resultado final que es el pronóstico ocupacional, eh, el cual nos da como la definición o como la valoración en cuanto a la persona, como mm, está el estado de funcionamiento a nivel de individual. Entonces se evalúan todo lo que son todas las actividades que la persona realiza, entonces digamos actividades de la vida diaria, instrumentales, eh, cómo están, como sus actividades físicas, cómo está la parte de salud mental, la parte cognitiva, la parte de social en cuanto a cómo interactúo con las personas, y así sucesivamente. Eh, bueno, luego de la evaluación del caso se tiene en cuenta que en esta etapa está la opción A y la opción B. En la opción A era la evaluación del caso y en la opción B está como título la formulación de la rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. En esta se tiene en cuenta más que todo es como las metas que se quieren cumplir, o sea, metas y objetivos que se quieren cumplir en cuanto al trabajador en su rehabilitación y reincorporación laboral. También se tienen en cuenta cómo definir las actividades necesarias para la rehabilitación funcional y profesional. Entonces en esta se hace es más como un análisis de exigencias relacionado al puesto o al cargo de la persona para identificar cómo qué reintegro se le va a hacer, y a partir de eso como si se le hace un reintegro con modificaciones o con no modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos si la persona al realizar, al reintegrarse y reintegrarse al puesto de trabajo, eh, a partir de como su enfermedad laboral presenta alguna barrera o limitación al realizar ciertas funciones, entonces se requiere hacer modificaciones para que la persona no se siga limitando y no siga obstruyendo como las funciones que tiene que hacer dentro de su puesto de trabajo. También se tiene como una redacción temporal, la redacción permanente y la recursación de la mano de obra. Ahí también podemos tener eh, como, eh, como punto final el pronóstico funcional. Y ya por último está como el acompañamiento al entorno, entonces mirar cómo que la persona haga de acuerdo sus tareas eh, dentro de su puesto de trabajo. También se hace como una prueba de trabajo, entonces mirar como la productividad, si digamos esas tareas
eh, son como acordes para la persona o no, si la persona se siente segura de hacerlas y como la satisfacción si lo hace bien o no. Eh, También se tienen en cuenta como los factores, análisis de factores contextuales, entonces es como mirar cómo la persona eh, realiza también como sus actividades, ya sea por la parte familiar, sociolaboral o ocupacionales. Bueno, como tercera etapa se tiene en cuenta la rehabilitación funcional para el desarrollo de plan. Bueno, ya como por última etapa, que es la cuarta, se hace la retroalimentación del sistema. Entonces se inicia todo el proceso de la sistematización de la información de las actividades del seguimiento que se realizan en el trabajador que se ha reintegrado eh, por parte pues como de la empresa eh, y del equipo interdisciplinar que estuvo reunido. Y pues por último también como la ARL porque también se tiene en cuenta durante el proceso. Y se termina con los informes y que el Ministerio de Protección Social eh, expidiera como la información necesaria. Entonces se hacen como los productos de rehabilitación integral, entonces se tiene en cuenta como el concepto integral, el análisis de exigencias de ocupaciones, el informe de reincorporación laboral, entonces el informe de orientación ocupacional y seguimiento, eh, y el certificado de rehabilitación y el cierre del caso y la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Como los ítems que dije anteriormente son muy importantes dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque, digamos, en cuanto al concepto integral y el análisis de exigencias ocupacionales, entonces nos ayuda a identificar si, digamos, dentro de las actividades que realiza la persona presenta como una limitación o una barrera al desempeñarlas. Digamos, también se puede sumar como el análisis de exigencias en cuanto al puesto de trabajo, entonces verificar como que si la persona tuvo como una barrera, limitación al momento de realizar la reincorporación, el reintegro o la reubicación dentro del puesto de trabajo. También el informe de reincorporación laboral, entonces cuando ingresó la persona, entonces como que, digamos, ingresó al puesto y presentó como eh, ciertas falencias o dificultades al realizar funciones, porque digamos, al presentar el accidente o enfermedad que tuvo, eh, si tuvo como una limitación, o sea, se limita al cumplir una función, pues ya se va a sentir frustrada, entonces es mirar como toda esa parte. Entonces ya también va como eh, en el informe la parte en que si se hizo la reubicación o se dejó en el mismo puesto, si se le hicieron algunas modificaciones o ajustes razonables. Están los informes de orientación ocupacional y el seguimiento, entonces es como cómo se encuentra la persona en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo mental, físico, eh, digamos como sus gustos e intereses, mmm, se siente productivo o productiva dentro de su puesto, se siente seguro, satisfecho, y así sucesivamente. Y está como el certificado de rehabilitación y el cierre del caso. Entonces digamos como qué fue lo que se dejó, qué fue lo que se planteó y en qué lugar o en qué espacio o cargo se dejó el trabajador. Y ya.